Aleluya. Gracias, Señor, por tu amor, por darlo todo por nosotros. Enséñanos a aprovechar, Señor, tu amor, a disfrutar tu amor, a vivir en tu amor de tal manera que las personas quieran tu amor. Gracias, Señor. Enséñanos en esta mañana. Danos las palabras claves, Padre, para cada uno de nosotros, según la condición, según la situación que cada uno de nosotros estamos viviendo. Padre, para esta tarea es tu Espíritu Santo, que está en mí, que está en cada uno de mis hermanos. Es tu Espíritu Santo el que nos puede llevar a la edificación en esta mañana. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Buenos días. Bendiciones. Salude a su hermano si no lo ha hecho. No se quede con las ganas. Saludo igual. Quería revisar. Sí. Gracias. Gracias. Súper. Está un poco caliente. Amén. Gracias. Amén. Todos los niños pueden pasar a su clase. Amén. Muy bien. Ahora sí, quiero toda su atención. Amén. Si pueden atender ahora a esta palabra. Quizás alguno de ustedes se ha preguntado a veces por qué muchas veces cantamos cosas, pero yo no las siento. Decimos cosas, queremos, ¿no?, un grito de júbilo, pero apenas sale desde aquí. No sé, tenemos hambre de Dios, queremos tener más de Dios, pero no podemos tenerlo. Como que quisiéramos tener una vida espiritual fuerte, gozosa, una vida espiritual, no sé, que venga desde adentro, poder compartir con otros de Cristo en cualquier lugar, sin problema. Y no podemos. Algunas veces hemos pensado, no sé, quizás no oro demasiado, quizás no ayuno demasiado, quizás necesito un gran ayuno para estar así. Algunas personas, aún intentando eso, dicen, parece muy difícil, parece muy complicado. Y llega un momento en que uno se cansa y no sabe qué hacer, porque todos deseamos esa vida abundante del Señor en nosotros, ¿verdad? Todos deseamos estar en gozo permanente, aún en medio de los problemas, un gozo que no se va. Y no es a veces nuestra realidad. En esta mañana vamos a hablar, quizá no de todas las cosas, pero de algunas cosas que quizás están impidiendo lo que es nuestra vida en madurez. Amén. A veces no hemos madurado lo suficiente. A veces nuestra madurez se ha quedado como a medias. Y necesitamos entender que a veces no es una cuestión de irnos como 3 días de ayuno,
Claro que todo eso es bueno, pero no es eso, no podemos vivir en ayuno, pero sí podemos vivir de tal manera que todos los días vayamos creciendo en Cristo, su obra poco a poco, ¿no? nos va llevando en una vida, podemos decir, más estable, más sólida y más plena. Y el Señor Jesús en el Sermón del Monte nos da algunas pautas de algunas cosas que nos impiden, o si nosotros podemos hacerlas, nos ayudan. Estamos en Mateo capítulo 5, el primer capítulo del Sermón del Monte, en el versículo 17. Vamos hoy a hablar aquí nos va a ayudar. Amén. Si tiene usted su Biblia, pueden abrirla, porque el mensaje se trata de, va a estar todo aquí, ¿no? Con algunos versículos extras, pero el mensaje viene en esta misma línea de Mateo 5, 17 en adelante. Yo tengo la versión NBI aquí y dice: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a los otros a hacer lo mismo, dice, será considerado más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Aquí nos muestra, hermanos, que hay algunos mandamientos, hay algunas cosas que nos van a dejar muy pequeños en el reino de los cielos, y esas mismas cosas nos van a permitir, si nosotros los hacemos y así los predicamos. Gracias por eso. Dice, nosotros creceremos en el reino de los cielos. Esa falta de poder, esa falta de ánimo, esa inestabilidad en la vida, tiene un nombre, se llama inmadurez. Amén. O una madurez parcial. No estamos creciendo en madurez. Y por eso parece que a veces ya hasta venir a la iglesia hay que obligarle a la persona a venir a la iglesia, hay que empujarle, hay que decirle, venga hermano, usted tiene que comer. ¿Cómo es en un restaurante? ¿Sabe qué? Cuando usted tiene que llevar a sus hijos a comer a un restaurante, ya tenés que ir, tienes que comer, es porque la comida no está muy buena, ¿verdad? Pero cuando tienes hambre, cuando estás así y vas y sabes dónde hay, vas feliz, ¿no? Y comes la comida a todo dar. Hermano, el Señor, esta palabra es una comida para que nosotros maduremos. Madurez en realidad significa un crecimiento hasta llegar a la medida máxima de crecimiento, ¿no? Los bebés que estaban aquí son niños, están en una etapa de niños, pero todos sabemos que van a llegar a ser grandes como nosotros, ¿no? Y hay que alimentarlos y ellos tienen que crecer. En lo espiritual es más o menos lo mismo. ¿Qué nos sucede? Aquí en este versículo, en el versículo anterior, el versículo 19,
dice que el que infrinja uno de estos mandamientos, por pequeño que sea, en la Reina Valera dice muy pequeño, y dice, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño del reino de los cielos. ¿Qué es el más pequeño del reino de los cielos? Es una persona inmadura, es un niño espiritual. En palabras, bueno, todos pasamos por esa niñez espiritual, pero todos tenemos que crecer. Aquí se le puede llamar un carnal también, ¿no? Una persona como los corintios, ¿no? Con una vida llena de problemas espirituales, llena de pecados. Dice, pero el que practique estos mandamientos pequeños y enseñe, el que los practique y enseñe, dice, será considerado grande en el reino de los cielos. Grande en el reino de los cielos es una persona madura. Amén. Así que, según estos versículos, que usted llegue a mandamientos muy pequeños. No depende de grandes ayunos, como le decía, o no sé, de grandes despliegues espirituales. Hermanos, son mandamientos de esclavo. No puede administrar. Cuando estamos inmaduros no entendemos la palabra, ¿no? Solo podemos entender, como dice Pablo, la lechecita, la leche de bebé. Pero las cosas más profundas, como que no entiendo la Biblia. Nuestra vida, nuestro testimonio, en vez de ser una honra para Dios, en vez de ser un ejemplo para los demás, muchas veces cuando somos niños espirituales, inmaduros, carnales, es una deshonra a Dios. Pero cuando maduramos, cuando somos grandes en las palabras de este texto, nosotros podemos llevar fruto para Dios. Amén. Sin todo lo bueno que hagamos, sin madurez, es algo incompleto. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Cuando maduramos, hermanos, se va formando en nosotros el carácter de Cristo. Somos más pacientes, más amorosos. Como les digo, hay gozo en nuestro corazón, hay una paz que no depende de las circunstancias. Cuando nosotros maduramos, podemos oír a Dios. Algunos de nosotros hemos escuchado de escuchar al Señor, de obedecer al Señor, y decimos, ¿qué será eso? Eso es lo que va a pasar cuando vas madurando en Cristo. Cuando maduramos en Cristo, entendemos lo que tenemos en Él. Tenemos, según la palabra, autoridad. Una autoridad, sobre todo principado, sobre todo dominio, una autoridad muy potente, dice la Biblia. Tenemos herencia, tenemos los recursos necesarios para hacer la voluntad de Dios. Amén. Tenemos el conocimiento de lo que vendrá. Tenemos el conocimiento de lo que Dios quiere hacer con nosotros y con este mundo y con los demás. Cuando hay madurez, hermanos, la Biblia dice que la creación está gimiendo porque ha sido maldecida. La creación ha sido sujeta a vanidad, según el libro de Romanos, pero está esperando no la manifestación de los niños inmaduros, sino de los hijos maduros de Dios. Entonces es necesario que nosotros anhelemos ser considerados grandes en el reino de los cielos. Amén. Primeramente dice que Jesús, aquí dice que no vino a anular la ley, ¿no? En el versículo 17, no piensen que he venido a anular la ley, dice, sino a darle cumplimiento, ¿no? Y dice, mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Cuando nosotros hemos empezado a ver la maravilla de la gracia de Dios, algunas personas han puesto la ley y la gracia como algo contrario. Y este no es el tema, pero hermano, la gracia no anula la ley. La gracia capacita al hombre para cumplirla.
Amén. Si usted está viviendo verdaderamente en la gracia, usted va a tener facilidad para cumplir los 10 mandamientos. Amén. Lo malo de la ley era que la persona sin gracia, la persona sin haber nacido de nuevo, tenía que cumplir mandamientos en sus propias fuerzas. Pero eso es imposible. Pero si Cristo vive en mí, y yo he permitido que Él viva en mí, y por la madurez Él gobierna mi vida, entonces podemos cumplir todos los mandamientos de la ley. Luego en el versículo 19, nos habla, como hemos estado viendo, de los mandamientos muy pequeños, que infringirlos nos dejará inmaduros, pero hacerlos nos llevará a la madurez. Amén. Y después empieza a hablar de algunos de estos mandamientos muy pequeños. Y habla principalmente, yo lo puse aquí como unos 5 temas. El primero habla de vivir en paz con los demás, reconciliado, sin dejar de perdonar. El segundo habla de vivir en una vida matrimonial santa, sin adulterio. Son en realidad 4, de los cuales 3 vamos a ver esta mañana. Y luego habla de hablar la verdad y de no engañar, ¿no? Y el último es el vivir en amor, ¿no? La Biblia dice, ama a tu amigo, pero yo les digo, dice Jesús, aún a tu enemigo tienes que amar. Bueno, eso no lo vamos a ver. Así que vamos a mirar el primero de estos mandamientos muy pequeños, pero que tiene tan gran importancia como estamos viendo. Dice el versículo 21, quisiera que nos veamos. Jesús está hablando y dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. Y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal, ¿no? Ustedes saben que no matar era un mandamiento de los 10 mandamientos. Dice Jesús, ustedes han escuchado eso, pero yo les digo, dice el versículo 22, que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Amén. El Señor está poniendo un mandamiento de la ley que, claro, es un gran mandamiento, pero a nosotros nos dice, yo les voy a mostrar el pequeño mandamiento que está detrás de ese gran mandamiento. Y claro, lo malo de matar a alguien era el hacerlo con alevosía, porque quiero, porque lo odio, porque, ¿no? Entonces él dice, ¿cómo empieza una persona a tener esos sentimientos de matar a alguien? Empieza por enojarse, ¿verdad? Porque hay maldición. Ahora estamos viendo tantas cosas en la televisión, los feminicidios, por ejemplo. ¿Cómo empiezan los feminicidios? De repente el marido agarra y la mata a la esposa. ¿Cómo inicia eso? Inicia con pequeños problemas que no se perdonan, que siguen haciendo. Entonces, esa persona dice, tiene que ver ese pequeño mandamiento. Por eso dice el siguiente versículo, lo vamos a leer el pasaje, por tanto dice, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda.
Y si tu adversario te va a denunciar, dice, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, dice, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Todo esto habla de ese mandamiento pequeño, que es pequeño porque no se ve. Cuando tú estás enojado con alguien, nadie te puede acusar, ¿no? Aunque algunos tienen en la cara, ya lo manifiestan, pero hay otros que lo disimulan muy bien, ¿no? No, está bien enojado, pero hola hermanito. Por dentro, ¿no? Está re enojado, ¿no? Porque ayer no me saludó, porque, bueno, no sé. Puede haber muchas ofensas, incluso puede ser real esa ofensa, pueden haberle engañado seriamente a esa persona, pero el Señor nos manda que nos reconciliemos. Entonces, este mandamiento muy pequeño, que si tú no aprendes a reconciliarte con tu hermano, no aprendes a perdonar, ¿qué va a hacer con tu vida? Te va a impedir crecer en madurez. Amén, eso es lo que dice, ¿verdad? Si tú no lo cumples, este mandamiento de andar en paz con tus hermanos, vas a quedarte muy pequeño en el reino de los cielos. Vas a ser un niño, un carnal, toda tu vida. Así que este mandamiento tiene que ser entendido por nosotros, hermano. Y tenemos que nosotros ponerle su verdadero valor. Porque a veces somos descuidados, especialmente con las pequeñas cosas. Y de repente una pequeña ofensa, me enojó, ya la siguiente vez veo a esa persona, no como antes, ¿verdad? ¿Sí? Ni me saludó el otro día. ¿Qué se ha creído, no? Incluso a veces, ¿no? Nosotros nos hacemos toda una película. Hay gente que está así. Y no sé, y puede ir creciendo, porque somos descuidados. Y cuando tú te descuidas y empiezas a odiar a una persona, entonces no vas a crecer. Amén. Y aquí habla en la ley de Moisés, Jesús dice, yo les digo, ¿ustedes piensan que solamente cuando matan a alguien han pecado? No. Cuando no están en paz con los demás, están en pecado. Están en un estado donde no van a crecer espiritualmente, no van a desarrollar. Y para esta palabra de enoje, hay dos palabras en el griego que son distintas. Uno que es ese enojo que tenemos en el momento, ¿no? Cuando algo pasa, cuando algo no nos gusta, vemos una injusticia, nos podemos enojar. En la carta a los Efesios dice, airaos, pero no pequéis, ¿no? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero hay otro enojo, que es un enojo que queda, ¿no? Dice aquí, el primero dice, quiere decir airarse. Las dos palabras, es la palabra tumo y la otra es orgizo. Dice, ¿no? La primera se refiere a la pasión o la reacción del momento, dice el diccionario, mientras la segunda, la orgizo, se refiere al enojo que se deja cultivar y crecer. Y ese primero es natural, lo tenemos todos. Es más, hay cosas que nos deben enojar, ¿verdad? Porque si todo está bien, si tú ves una injusticia, está bien. No, tienen que enojarte. Pero dice que no, dice, airaos, pero no pequéis. O sea, no te debe llevar al pecado.
Y tampoco ese enojo se puede quedar más de un día. No se ponga el sol sobre tu enojo, dice. Entonces ese enojo no puede permanecer en tu corazón, nunca. Amén. Tienes que hacer algo rápidamente para que no se enoje. Y luego empieza en el versículo y dice, y luego dice, ¿no? Si tú le dices, el versículo 23, por favor, dice, si estás presentando, dice, por lo tanto, si tú estás llevando tu ofrenda delante del altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, en aquel tiempo, hermanos, en el tiempo de Jesús todavía estaba la ley. El presentar ofrenda es para nosotros un sinónimo de acercarse a Dios. Amén. Es como si estás orando, Dios te va a mostrar. Y te va a mostrar que tu hermano tiene algo contra ti. Y si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti porque tú le has hecho algo, dice, no te debes quedar tranquilo. Sino, ¿qué tienes que hacer? Dice el versículo 24, dice, ve, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Amén. Hermanos, dice que si nosotros hemos ofendido a alguien, muchas veces ofendemos aún sin querer. A veces las personas se ofenden. O sea, no le saludé porque, no sé, estaba ocupado, estaba distraído, o estaba charlando con otra persona, no sé. A veces, hermanos, pero si yo voy delante del Señor, hermano, el Espíritu Santo te muestra, esa persona está ofendida contigo. ¿Qué tenemos que hacer según esta palabra? Nosotros tenemos que ir y arreglar el asunto. En el Mateo capítulo 18, dice, si tu hermano peca contra ti, dice, ve con él y repréndele, dice, ¿no? En este caso, es cuando la otra persona te ofendió. No debes dejar eso aquí, ¿no? Porque esa persona está como en pecado, te ha ofendido. Debes ir y decirle, mira, yo quiero arreglar esto, me he sentido ofendido. La cuestión es que nuestra relación, nosotros no podemos tener ofensa con los demás, ni podemos causar que los demás se ofendan. Amén. Si yo estoy ofendido con alguien que me hizo un daño, que me robó, que me hizo cualquier cosa, no sé, hasta las cosas más feas, Dios dice que debemos perdonar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo debemos perdonar? Como Dios nos perdonó. Gratuitamente, absolutamente, totalmente, de tal manera que Dios dice se olvida, ¿no? Cuando nos perdona, Él nos perdona totalmente. Y así debemos hacer nosotros. Entonces, si mi hermano tiene algo contra mí, yo estoy siendo de tropiezo contra mi hermano. ¿Se dan cuenta? O si yo soy el ofendido, o sea, tanto si yo he ofendido como que yo he recibido la ofensa, en ambos casos la palabra de Dios nos dice que yo debo arreglar. Amén. Si me doy cuenta que esto está pasando, debo arreglar, debo ir. Y dice, deja tu ofrenda. No puedes seguir orando, no puedes seguir adelante en tu vida cristiana sin hacer esto. Esto es primordial. No podemos justificar nuestros enojos, nuestros rencores. No nos conviene. Es una tontería. Nos quedaremos enanos espirituales. Usted tiene que perdonar.
como Cristo lo perdonó a usted. Si no perdona, nunca va a encontrar la madurez. Eso es lo que nos dice. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Amén. ¿Entendemos, hermano? ¿Sabe qué? Cuando una persona ofende o se deja ofender sin arreglar, es un problema dentro de la congregación. Siempre anda causando dificultades. Y el Señor, miren lo que en Juan capítulo 17, la oración del Señor dice, yo se los voy a leer, no lo tengo aquí, pero a no ser que quizás nos pueda ayudar. Miren, dice Juan 17, 20. Cuando Jesús, esta es la última oración de Jesús, escúcheme esto porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Jesús, era la oración ahí en Getsemaní, y él decía, todo el capítulo 17, si usted quiere saber la oración de Jesús, lea este capítulo. Y en medio de la oración dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Él estaba orando por sus discípulos y por los que íbamos a creer, hasta por nosotros está orando Jesús. Para que todos sean uno. ¿Cómo tenemos que ser los discípulos del Señor? Uno. Amén. Nada debe quebrar esa unidad. Dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Cómo puede haber testimonio en una iglesia donde las personas están peleadas? El mundo va a conocer que Dios envió a Cristo cuando vea que somos uno. Amén. Y además en el versículo 22 dice Jesús, la gloria que me diste, dice, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. El Señor sabe que no podemos ser uno naturalmente. Nos ha dado una gloria, nos ha dado un poder. Amén. Él mismo ha venido a habitar en nosotros para que yo pueda amar al no amable, para que yo pueda amar a una persona con la que tengo mucha indiferencia. Claro, está hablando de un amor, no un amor emocional, ¿no? Sino de un amor verdadero, de ese amor de Cristo, el amor ágape, el amor que busca el bien del otro, siempre buscando el bien del otro, y muchas veces a costa de ti mismo. Y puede ser que no estés enamorado. No necesito estar enamorado para andar en amor cristiano. El amor cristiano es una cosa, es una cuestión de decisión, es una cuestión de naturaleza. Cristo en nosotros. Precisamente yo amo a una persona cuando maduro. Cuando usted no madura, no puede amar. Por eso es tan necesario dejar la niñez espiritual para crecer, para ser grandes, adultos espirituales, grandes en este contexto. Hermano, todas nuestras relaciones entre los que estamos aquí deben estar sanas. No puede estar usted enojado con su hermano. Porque al estar enojado, en primer lugar, usted no está creciendo. En segundo lugar, usted está haciendo tropiezo para su hermano. Y en tercer lugar, está impidiendo el testimonio de Cristo a esta humanidad. 3 problemas serios cuando usted no perdona, cuando usted deja cosas. Amén. El problema es que son cosas muy pequeñas. El problema es que nadie le puede decir, nadie puede ir a acusarle. Cuando usted mata a alguien, bueno, ahí está el muerto, van a buscar la pistola. Todo el mundo se va a dar cuenta, hay evidencia. Pero si usted está enojado aquí adentro y se mantiene enojado, ¿quién le puede decir algo? Por eso se llaman mandamientos muy
pequeños. ¿Y sabe por qué dice que si nuestra justicia, decía en el versículo anterior, no supera a la de los escribas y fariseos? Dice, si no superaba, les dice Jesús ahí, su justicia de ustedes a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué era la justicia de los escribas y fariseos? Era precisamente esa justicia de hacer todo lo que se ve, ¿no? Aunque yo no sienta, digamos, ¿no? Yo hago, pero no de corazón. El Evangelio, hermano, viene a traer las cosas externas al corazón. El Evangelio se trata de corazón. Se trata de cómo estás en tu interior. No de qué cosas haces y de qué cosas dejas de hacer. Que no comas, que no toques. Esas cosas no son el Evangelio. Amén. No, esas cosas no son, no vayas, no esto, no el otro. No, en el Evangelio lo que está tratando Dios es con tu corazón. ¿Qué motivos hay en tu corazón? Y dice, tú no puedes tener rencor contra nadie en tu corazón. No puedes dejar. Es más, si alguien te está cayendo antipático, le voy a decir, ese tipo no me cae, ¿no? O esa tipa no me cae. Le decimos tipa, ¿no? Porque ya la estamos alejando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿En realidad el problema está en la tipa o en el tipo? El problema está en ti. En tu corazón, que tú ya dejaste algo que no debe estar ahí. ¿Me entienden? Una pequeña molestia. Eso es lo que pasa con los matrimonios. Todos empezamos felices, ¿no? La luna de miel, los primeros días, abrazo, beso, todo. Pero de repente se va alejando, ¿no? Antes así el príncipe azul, ¿no? Las hermanas, ya no es tan azul, ¿no? Ya se está volviendo medio colorado. ¿Por qué? Porque estamos ofendiéndonos, porque primero no somos perfectos, ¿no? Segundo, no tenemos los mismos gustos, no tenemos las mismas ideas, no pensamos igual, siempre van a haber roces. Y si permitimos que esos roces queden y se vayan acumulando, hermano, usted va a ver esa pareja que tanto se amaba, unos pocos, a veces pocos meses, a veces a la semana ya, enojadísimos, peleándose, gritándose. Y eso no ocurrió porque uno decidió, hoy día le voy a gritar a mi esposa. No, es ese enojo que se fue acumulando en nuestro corazón. Y yo quiero que usted y yo, en esta mañana, veamos la seriedad de esta cosa, la seriedad de esto. Tienes que tratar con eso. No puede haber alguien a quien tú, que no te caiga. El mandamiento del Señor es, ama a tu prójimo. Ama a todo el que se acerca. Eso es ama a tu prójimo. Ama a todo el que está cerca de ti. Y claro, en los matrimonios, mientras más cerca, más chispas, ¿no ve? Por eso más perdón, más trato de tu propio corazón. Vamos al siguiente punto, dice. No alcanza en la lista, dice. Las personas que tengo que arreglar aquí. Hermanos, sí, dice, si estás llevando tu ofrenda al altar, si estás queriendo orar, va a venir esto a tu corazón, porque Dios, el Espíritu Santo, ¿para qué vino? Una de las funciones fue para convencerte de pecado. Y este es un pecado, y es pecado grande, amados. Cuando usted ve personas amargadas, así, ¿no? Siempre peleando con otros, siempre
así defendiéndose, probablemente está muy descuidado su corazón. No van a crecer espiritualmente. No vas a ver a esa persona dando testimonio de Cristo. No lo vas a ver gozoso, lleno del Espíritu, llevando, ayudando a otros, dando fruto para Dios. No. ¿Por qué? Porque esos rencores, esas pequeñas cosas que ha dejado en su corazón, le impiden. Amén. No crecerás, serás llamado muy pequeño, muy niño. Y a los niños ni les podemos predicar. Pablo les dice, cuando fui a vosotros con la palabra, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les tengo que dar leche y no alimento sólido, no una enseñanza buena, no un alimento que te fortalezca. A pura leche son esas personas. Por eso tiene que estar ahí el pastor. Hermanito, ¿y por qué no vino hoy día? Llame que aquí y venga por acá. ¿Por qué? Porque lechecita nomás necesita ese niño. Amén. Usted ha descuidado su corazón. Y sabe, hermanos, para poder perdonar a los demás, una gran ayuda, creo que la mayor ayuda que uno puede tener es sentirse perdonado por Dios. Cristo ha muerto en la cruz, Él se ha sacrificado, ¿no?, para que tú seas perdonado. Hermanos, y otra cosa más, hay un detalle más en este versículo. Podemos ver el versículo 22, 23. Más adelante, 23, 24. El siguiente. Aquí este es un consejo muy importante. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Cuándo? Pronto, no dejes. Así como dijo Pablo a los Efesios, no se ponga el sol sobre tu enojo. Amén. Pronto, en tanto que estás con él en el camino, en tanto que está la situación ahí. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. ¿Sabe, hermano? Cuando una persona más adelante en el capítulo 6 del Sermón del Monte dice que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nos perdonará a nosotros nuestro Padre nuestras ofensas. O sea, cuando tú estás sin perdonar a otros, no tienes perdón. Estás... ¿Cómo lo interpretamos esto? Miren, Satanás, hemos hablado un poco de eso en otras oportunidades, Satanás no puede hacer nada contra los cristianos perdonados, porque no tiene ninguna causa. Amén. Porque todo el pecado que has cometido, todo el delito espiritual que has hecho, Cristo lo paga. ¿Pero cuándo lo paga? Cuando tú te arrepientes. Y hay una segunda condición, cuando tú has perdonado a otros. Tú te arrepientes y le confiesas, dice Primera de Juan, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si tienes rencor en tu corazón, hermano, estás con tus pecados todavía sobre ti. Es como, digamos, por decir en términos un poco más entendibles, Satanás es como la policía. No estoy hablando mal de la policía, pero estoy diciendo solamente para que vean el ejemplo. La policía, ¿a quiénes puede meter presos? A los delincuentes. ¿No ven? A los que han cometido un delito. Y cuando tú pecas, cometes un delito espiritual. ¿Sí?
Entonces, cuando tú has cometido un delito espiritual, Satanás puede meterte a la cárcel. Amén. Te puede hacer daño. Puede privarte de la libertad. Por eso el mundo, dice Jesús, que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está en tinieblas. Por eso Jesús dijo, yo la luz he venido, para que el que cree en mí deje de andar en tinieblas. O sea, el mundo entero está con una condena sobre sí. Entonces tú recibes a Cristo y la sangre de Cristo paga por tus pecados, ¿verdad? Ese delito que tú cometiste es como si Jesucristo hubiera entrado a la cárcel, hubiera cumplido tu condena, y cuando uno cumple la condena, ya no lo pueden volver a meter a la cárcel, ¿verdad? Por lo menos por ese delito. ¿Sí? Pero si tú no has perdonado, sigues con el delito espiritual. Por eso dice, si tú estás enojado, dice, rápido, arregla rápido con tu hermano. Porque en ese momento te pueden llevar a la cárcel. Dice, si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible, hazlo mientras vayan el camino al juzgado. No sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Y dice el versículo siguiente que vas a pagar. Dice, te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Hermano, Satanás tiene jurisdicción contra ti en tu vida si tú no has perdonado a todos y todo el tiempo. Por eso también dice el mismo versículo de Efesios, dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué más dice? Ni deis lugar al diablo. Es lo mismo que aquí. Si no arreglas pronto, todo ese tiempo que está tu rencor con esa persona sin arreglar, es un tiempo peligroso. Porque Satanás ya tiene causa contra ti. Tiene causa legal contra ti. ¿Cuántos de nosotros estamos sufriendo sin querer y decimos, no, a mí el diablo no me puede tocar? Si estás en paz con Dios, si la sangre de Cristo te ha limpiado de todos tus pecados, estás en paz con Dios, no te puede tocar, no te puede tocar. Pero ¿me entiende cuándo te puede tocar? ¿Por qué está este pasaje de que lo hagas pronto? Porque todo ese tiempo que no lo has hecho, estás a merced del enemigo. ¿Comprende, mi hermano? Porque Jesucristo vino a morir por los pecados del mundo. Pero no todo el mundo es salvo, no todo el mundo es perdonado, ¿verdad? Solo los que le recibimos y todos los que nos arrepentimos, esos somos perdonados. Tiene que haber de ti eso. Y los que andamos en perdón con los demás, andamos en paz con los demás. Hermano, no hay ofensa tan grande que justifique que tú sigas sin perdonar. Porque Dios mismo te perdonó. Estabas rumbo a la muerte y te dio vida. Y sabe que muchas veces perdonar cuesta. Si yo perdono una deuda, ¿quién pierde? Yo, ¿verdad? Cristo perdió para perdonarme. ¿Y sabe qué, hermano? El Señor no dice por si acaso aquí, no, esta es una cuestión verdadera. Ese mandamiento muy pequeño nosotros tenemos que sacar. ¿Y sabe qué conveniente es cuando nosotros andamos en paz con los demás? Como testimonio, mi esposa y yo hubo un tiempo en que andábamos como perro y gato.
andábamos muy mal. Habíamos permitido precisamente, ¿no?, que se vayan sumando todas las ofensas. Hoy en día nosotros sabemos, ¿no? Y cada vez que o yo soy torpe y me doy cuenta que medio que se ofendió, inmediatamente voy a arreglar. O cuando yo estoy viendo que, estoy empezando a pensar mal de ella, ¿no? Estoy pensando, y esta mujer, y que sinvergüenza, que yo hago todo, que ella sí, empiezo a meterle leña al fuego, inmediatamente me tengo que dar cuenta que lo que estoy haciendo. Amén. Tengo que estar en paz con ella. Aunque, y ¿sabe cuántas veces puede ofenderme mi esposa y tu esposa y tu esposa? O cualquiera. Pedro preguntó esto, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Qué le contestó Jesús? No hasta 7, sino 70 veces. O sea, hermano, ¿y sabe qué bonito se lleva uno en la casa cuando esto sucede? Cuando estamos en paz todo el tiempo. Cuando no permitimos esa amargura, esas situaciones arruinen nuestra vida tan linda. Nos casamos. Yo no sé si alguien se casó. Puede ser que alguno se casó obligado, alguno se casó por interés. Pero la mayoría de nosotros nos casamos enamorados. Queríamos una vida preciosa, queríamos tener la mejor vida. ¿Sí o no? ¿Cómo llegamos a veces a estar mal uno con otro? Porque nosotros este mandamiento no lo hemos tomado en cuenta. Y parece, bueno, ni se da cuenta que me ha ofendido. Ahí lo tengo, pero bueno, es un mandamiento muy pequeño. Mentira. Sí, es muy pequeño, pero tiene grandes efectos. Amén. ¿Sabe, hermanos? Nosotros no podemos vivir sin madurar espiritualmente. Usted no puede seguir el camino del Señor sin madurar espiritualmente. En este Sermón del Monte, en el último capítulo, dice que si nosotros hacemos estos mandamientos, ¿no?, de los cuales este es uno, dice, si no cumplimos estos mandamientos, dice, somos como aquel hombre que edificó su casa sobre la arena. Amén. Se hizo una casa bonita, ¿no? Grande. Ahí el hermano parece el tipo de la película, el mejor cristiano. Pero como ha dejado estas cosas en su corazón, ¿qué pasa? Es una casa construida sobre la arena. Y dice, y vienen los ríos y soplan los vientos y dan con ímpetu contra esa casa. ¿Y qué pasa con la casa? Cae. Y fue grande su ruina. De nada sirvió toda una vida. Hay gente que dice, no, yo todos los días fui a la iglesia, todos los domingos, y aquí estoy, todo amargado, todo. Hermanito, estos mandamientos muy pequeños te han engañado. Ahora, son muy pequeños, pero no son fáciles. Yo estoy viendo aquí las caritas de algunos. Está difícil, pastor. Ay. Claro. Mire, este último consejo. Creo que nos vamos a quedar con este mandamiento. Porque la próxima les voy a dar los otros. Pero este es el más importante. Es el que siempre sale adelante. Y el problema es que nos tardemos. No nos tardemos en pedir perdón, no nos tardemos en arreglar, o no nos tardemos en ir y decirle, ya te perdono, estemos en paz. No se tarde, porque te van a meter en la cárcel sin querer. Y quizás en esta mañana hay muchos encarcelados aquí. Están cumpliendo condenas que nunca quisieron cumplir.
Hay matrimonios arruinados. Se llevan tan feo, pero nunca entendieron esta palabra. Pero hay tiempo, ¿verdad? Amén. Quizás estás en la cárcel, quizás estás pagando, pero Cristo vino para perdonar y para pagar por nuestros pecados, para sacarnos de la cárcel. Y en este momento es el momento de arrepentirnos. ¿Sabe, hermano? Cuando una persona ha sido ofendida muy fuerte o ha sido ofendida mucho tiempo, le parece imposible poder perdonar. Si ese es tu caso, mi hermano, pídele al Señor, pídele al Espíritu Santo. La primera cosa que tienes que hacer es tomar la decisión de perdonar. Amén. Yo he escuchado esta palabra, yo quiero madurar, quiero vivir con fruto, quiero salir de mi, de mi frialdad espiritual, quiero percibir a Dios. La primera cosa, decide perdonar. Cuando tú decides perdonar, el Espíritu Santo va a venir a trabajar en tu corazón y te va a ayudar a que esa decisión vaya haciendo un sentir en tu corazón. Amén. La decisión va primero y los sentimientos van a seguir después. Amén. Decide, yo lo perdono y yo voy a hacerle bien siempre a esa persona, no importa lo que me ha hecho. Espíritu Santo, ayúdame. Y ¿sabe qué? Puede llegar el momento más adelante en que ya no sientas mal. O sea, no es que puede llegar, va a llegar el momento en que tú ya no sientas nada contra esa persona que te hirió tanto. Vas a estar en paz. Porque el Espíritu Santo trabaja sobre decisiones que tomas. El Espíritu Santo no decide por ti. Pero cuando tú tomas la decisión de perdonar, el Espíritu Santo va a empezar a cambiar tus sentimientos. ¿Me entiendes? Mi esposa y yo, hermanos, íbamos donde algún consejero, ella tiene la culpa, él tiene la culpa y parecía que se hurgaba el asunto y era como hurgar el avispero, ¿no? Peor salíamos. Pero ahora entendemos que tenemos que tomar una decisión delante del Señor. Y el Espíritu Santo tomará tu decisión y te va a cambiar. Y al final vas a llegar a amar a esa persona, la que te ofendió. Porque ese es el plan de Dios. Amén. El plan de Dios es que no solamente alguno de nosotros esté en paz con Dios. Dios quiere que toda la congregación esté en paz con Dios, y al estar en paz con Dios, estamos en paz unos con otros, y el mundo sabrá que Jesucristo ha sido enviado por el Padre. El testimonio de la congregación en tu hogar, el testimonio de tu hogar a los otros hogares se va a sanar. La gente va a querer de Dios porque en tu hogar tú has hecho eso. Y otra cosa más, una última. No esperes a que te pidan perdón. No dice el Señor que perdones si te piden perdón o si se arrepienten. No, Él dice perdona. Amén. Perdona. Aunque el otro no se haya arrepentido, perdona. Porque te hace bien. Porque te va a ir bien. Hermanos, hay parejas que lo tienen todo y saben que no disfrutan nada porque andan enojados, peleados. ¿Qué tipo de vida es esa? El Señor quiere sanar tu vida, sanar tu hogar, sanar tu humor. Vas a disfrutar de la vida, vas a disfrutar de Dios, vas a disfrutar de todo. Aún las pequeñas cosas de la vida se disfrutan cuando hay paz en tu corazón. Así que en esta mañana
todos los que querramos crecer, que querramos construir nuestra vida espiritual sobre roca firme, no sobre la arena. ¿Por qué se va mucha gente de la congregación? Porque vienen los vientos, vienen las lluvias, y todo lo que ha construido en su vida espiritual cae, ¿verdad? Probablemente hoy día algunos van a decidir ir a buscar a una persona a la que han ofendido y saben que está mal con ustedes, para no seguir siendo tropiezo para esa persona, y van a arreglar. Nos ponemos de pie, por favor, y quizás quiera cerrar sus ojos para mirarse hacia adentro, quiera volcar sus ojos hacia adentro y mirarse si hay algo de lo que estamos hablando dentro de su corazón. Empiece arreglando las cosas más fuertes, porque normalmente una persona que se ofende con uno, se ofende con dos, se ofende con 5, se ofende con 100, pero empecemos por uno. Arreglemos con alguien, con la persona que el Señor te pone, y ve haciendo una limpieza de tu corazón, para que después tengas gozo, para que después el Señor vaya creciendo en ti, vayas madurando. Padre, en esta mañana nos ponemos delante de ti. Sabemos que no podemos guardar rencor. Sabemos que eso es tan malo, Señor. Aún las pequeñas cosas. Si alguien me cae mal, Señor, ayúdame a mirar mi corazón. Padre, sácalos de la cárcel, Señor. Saca esos hogares de la cárcel. Saca esas personas de la cárcel, Señor. Sácanos de esa vida triste, sin gozo, sin paz, sin fruto, sin capacidad de amar a otro, sin capacidad de darle a otro, de sacrificarse por otro, por amor. Ayúdanos, Señor. En esta mañana, cada uno de los que estamos aquí, por lo menos, se acuerda de una persona con quien va a arreglar, primeramente en su propio corazón, y si es necesario, va a ir a pedirle perdón, a pedir que arreglen la situación. No va a ir a acusar, va a ir a decir, perdonémonos, perdonémonos, porque a mí no me conviene tener rencor contra ti, y a ti no te conviene estar peleado conmigo, porque no podemos crecer, no podemos tener paz y gozo en nuestras vidas. Padre, en esta mañana haya una victoria del reino de la luz, que la luz alumbre nuestros corazones, Señor, y que nuestra vida y nuestro testimonio se levante en esta mañana. Gracias, Padre. Gracias. Toma la decisión y ora al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a ayudar. Te va a ayudar a que ya no sientas. Te va a ayudar en tu sentimiento y vas a estar en paz.